almas, besando las almas en el puro bien. Viva, viva y viva, viva, viva y viva, Señor San Miguel. Besando las almas, besando las almas en el... ¿Qué tal, amigos? Pues estamos una vez más en estas huellas del camino real, con la intención de enterarnos mucho más de lo que podemos saber acerca de los monumentos que existen en este largo itinerario que va desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, allá en Nuevo México, y que hace 10 años fue aceptada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y hoy tenemos de invitada a una participante en el expediente de este ejercicio para tratar de que San Miguel fuera Patrimonio de la Humanidad, pero además su tesis la hace sobre uno de los edificios más icónicos que tenemos en San Miguel de Allende, y es la capilla de Casqueros, la capilla de San Miguel Viejo. Y presento a ustedes a la arquitecta en restauración, Olga Adriana Hernández Flores, a quien agradezco muchísimo el que nos haya aceptado esta charla. Gracias, Adriana. Pues muchas gracias a ti por la invitación, y pues yo encantada de poder platicar un poquito de este trabajo que se hizo ya hace varios años para mi tesis de maestría, y que bueno, pues ahora sí que el punto clave de este trabajo fue precisamente la capilla de San Miguel Viejo, llamada también Capilla de Casqueros, como tú lo has comentado. Iniciamos con la descripción general de lo que es un análisis arquitectónico de la planta de la capilla de San Miguel Viejo. Esta capilla está formada por 3 cuerpos cuadrados unidos por arcos fajones. En el último cuerpo se adosan 2 nichos que a la vez provocan la forma de una cruz. La cruz que al principio del siglo XVI aquí no se trabajaba, ya después poco a poco se fue trabajando en las plantas arquitectónicas, y entonces ya se empezó a trabajar en la planta arquitectónica en forma de cruz, pero con estos 2 nichos que se adosan a lo que es el altar principal, nos asemeja esos pequeños adosamientos, y nos provocan precisamente la planta de cruz. Esta planta arquitectónica, posterior a la parte posterior de lo que es el altar, que tiene sus esquinas ochavadas, se encuentra una pequeña capilla que yo le llamé capilla antigua, por sus rasgos de materiales, por su forma arquitectónica, por sus acabados. Yo considero que esta fue la primer capilla, o primer espacio, o primer calvario, llamémosle. Hasta yo quise suponer que pudiera ser una capilla abierta, en donde se manifestaba ahí ahora sí que la liturgia, y afuera en la explanada, después de eso, se encontraban los habitantes, que en ese momento eran pues la mayoría indígenas. Yo le llamaba así porque se ve que es primero esa capilla, y después se hizo la capilla que ahorita conocemos como Capilla de Casqueros. Esta pequeña capilla nada más tiene, en aquellos momentos en que yo empecé los estudios de este trabajo,
estaba nada más la mitad de una bóveda muy, muy pequeña, pero muy interesante. Había 3 nichos y frente a él estaba adosada a otro espacio que no sabemos cuál era su función. Pero entonces yo pensé que esta pequeña capilla, ahí es donde hacían todo lo que son los elementos litúrgicos de la misa. Y después, posteriormente, ya años más tarde, se hizo la capilla que ahorita conocemos. Posterior a esa también se adosa un espacio más que es la sacristía. La capilla antigua, como yo le llamo, se restauró y se le dio un nuevo uso como ahora sí que sagrario. Ahí se trató de que se usara para guardar el sagrario y poder darle un uso, ya rescatando la techumbre, la bóveda que estaba en malas condiciones, y ahora sí que dándole acceso por la capilla principal a través de la sacristía. Volviendo un poquito a lo que es la capilla principal, tiene 3 cuerpos. Estos 3 cuerpos tienen bóvedas de aristas. Solamente el altar principal ya tiene una bóveda un poco de 7 gajos, con nervaduras muy interesantes. Y analizando un poco también el altar principal de la capilla, nos damos cuenta que tiene también 2 épocas de intervención y de construcción. Una, se ve elementos muy barrocos que me sugieren que fue la primera intervención que se hizo, más bien la creación principal de el origen. Y después, esta misma capilla, este misma altar nos muestra elementos un poco neogóticos que me sugieren también que pudo haber hecho una intervención más o menos en la época en que Seferino Gutiérrez estaba trabajando la parroquia principal con estos elementos neogóticos que tenemos en la portada y que me hacen pensar que en esa época quisieron darle una renovación a lo que se tenía y por lo tanto trabajan un poco elementos neogóticos muy semejantes a los que pudiera en un momento dado tener la parroquia de San Miguel de Allende. Entonces estamos fechando que nuestra capilla o nuestros espacios en San Miguel Viejo datan ahora sí que del inicio de los primeros asentamientos aquí en San Miguel el Grande, en aquella época, San Miguel de Allende ahora, entre 1550, 60, por ahí, cuando llegaron a estas tierras, hacen esa pequeña capilla. Puede ser una capilla abierta, puede ser un calvario, puede ser simplemente un espacio para guardar el sacramento. Hay una explanada muy interesante. Visualmente, si podemos imaginar que no hubiera la capilla, existe un basamento amplio que ahora es parte de la capilla y el atrio, pero que en aquella época se encontraron vestigios prehispánicos. Entonces, quiero suponer que ahí también había un asentamiento prehispánico que ahora sí que, como muchos fueron
destruidos y quedó nada más la explanada. Ahí es donde pudiera haberse reunido los habitantes o los pocos pobladores o muchos que hubiera para educarlos en la fe. Entonces estamos partiendo de una primera asentamiento entre 1500 y 1590, 1540, 1590, por ahí. Un segundo, que fue la capilla ya en sí, la que conocemos. Creo yo, lo dato tal vez entre 1700, por ahí. Y la sacristía, que también es posterior, aunque también tiene elementos todavía antiguos, porque los materiales y las argamasas están hechas con cal de piedra, todavía no usaban el cemento. Ahorita ya tiene algunas intervenciones con cemento, pero estamos viendo que esas pudieran ser 3 épocas. Dentro de estas 3 épocas se hicieron calvarios que se encuentran fuera de lo que es el atrio, también muy interesantes, hacia el oriente, al poniente y al este, y uno, ahora sí que longitudinal a lo que es la capilla, que muchos le llaman el calvario o capilla de rebote, porque está exactamente centrado al altar en línea recta, y decían que la oración que pudiera hacerse en el Calvario rebotaba en el altar y volvía a rebotar en el Calvario, y esa oración nunca se perdía y siempre iba a ser escuchada. Es una tradición oral que nos comentan. Otro es pues un calvario para inicio de las procesiones, porque dentro de lo que es el atrio tenemos elementos que nos permiten ver que se hacían procesiones en Semana Santa, con una cruz que está muy, muy establecida en ciertas partes de lo que es la barda atrial. También una barda atrial muy interesante, hecha de piedra, con arcos invertidos, con remates muy, muy propios de lo que es el arte popular. Interesante, es una mano de obra muy, muy buena. Y ahora sí que, hablando un poco sobre la portada, que es una portada muy interesante y que se ha hablado mucho sobre ella, tenemos 3 cuerpos dentro de la fachada principal. El cuerpo superior tenemos un pequeño nicho de cantera, enmarcado con flores muy interesantes, que podemos verlas en otras capillas a lo largo de todo lo que es el río Laja, estas pequeñas capillas virreinales o familiares, como algunas le llaman, pero que son muy interesantes, ahora sí que estudiar para el conocimiento del significado de cada elemento. En este nicho podemos ver a San Miguel Arcángel, ya una silueta un poco perdida, y en la parte inferior de este nicho, dentro del mismo nicho, se ve también la silueta de una águila posada en un nopal, o sea, el simbolismo que ahora sí que desde tiempos anteriores tenemos, y que es muy importante porque ahí está el sincronismo que tenemos de la información que venía de España y todos los elementos que aquí teníamos en nuestra tierra. El siguiente cuerpo es la ventana coral. Cabe mencionar que esta capilla tiene unas proporciones muy interesantes. Es una capilla, es pequeña, pero a la vez sus proporciones son tan
tan especiales y con con un sistema áureo en proporción, todo, porque se ha estudiado todas las proporciones de la fachada y de la planta, y todo cae en el sistema áureo de proporción áurea. Y muchos comentaban que también que esta capilla era una maqueta para hacer un templo, o una catedral o una iglesia mucho mayor, más grande, y que esta simplemente era la maqueta para después hacer ahora sí que una a mayor escala. Y lo digo porque esta pequeña ventana coral pues da a un pequeño coro que en estos momentos no tiene acceso. Si vemos nuestra portada hacia de frente, hacia el lado derecho, por la parte posterior tenemos dos elementos como torres. En el lado izquierdo sí tenemos una torre, y en el lado derecho hay un hueco por la parte posterior en donde hay un acceso precisamente al coro, pero el coro está tan chaparrito que pues ahora sí que no hay acceso para una persona parada, o sea, una persona de altura normal parada en ese espacio. Entonces, por eso se comentaba que esto era una pequeña, pues ahora sí que maqueta, eso es lo que comentaban. Pero volviendo un poquito a la descripción de la fachada, tenemos esa ventana de cantera, esa ventana coral enmarcada con flores también muy interesantes, y una pequeña puerta que ahora sí que nos invita a abrirla y simplemente pensar, ahí es el coro, pero sí es un poquito medio difícil acceder a él. Ahora sí, yéndonos al primer cuerpo de nuestra capilla de San Miguel Viejo, tenemos dos pilastras adosadas y un arco de 3 puntos, en donde en nuestra clave tenemos a un Cristo muy interesante, muy autóctono, muy indígena, muy especial, porque tiene nada más como barba, tiene una piocha, está coronado, y tiene 2 ángeles que están volando, por decirlo así de alguna manera, dentro de la portada, coronando a esta figura central que nos describe al Cristo, que en su momento fue platicado por los franciscanos a la gente que estaba trabajando, y les decía, bueno, pues es que tiene barba. Bueno, ¿qué es una barba? Pues lo que sale de la cara, etcétera, etcétera. Ellos, pues lo único que en esos momentos, me imagino que había, pues era así, los indios no son muy abundantes de vello en la cara, entonces tenía, lo único que salía era una piocha, y así es como ellos describen, y así es como ellos ahora sí que representan a ese Cristo que los franciscanos estaban platicando que debería de ser. A los lados de esta clave hay 6 ángeles de cada lado. En lo que yo quiero que se representaría serían, más bien son querubines, no son ángeles, son seis querubines de cada lado del arco principal. Y bueno, yo lo relaciono a los 12 apóstoles, y que es también un simbolismo, pero también es parte de la misma enseñanza de la religión católica.
volviendo un poquito al interior, yo sí quisiera comentarles, hay un Cristo, la capilla de San Miguel Viejo tiene dos, ahora sí que advocaciones. Es el Señor de la Conquista, que se celebra a principios de marzo, y San Miguel Arcángel, que se festeja a finales de septiembre, que es el 29 de septiembre. Este Cristo ahora sí de caña, muy interesante, está en una cruz que tiene espejos. Esta cruz de espejos es muy interesante también, porque si en aquella época todavía había, pues ahora sí que un poquito de choque entre esta nueva enseñanza de la religión con la religión que tenían los indígenas en aquella época, ellos conocían a un Tezcatlipoca, señor del espejo miante, y quisieron representarlo. Yo considero que ellos de alguna manera querían ver a sus ídolos dentro de ese espacio que ellos estaban haciendo, independientemente que si era de la religión católica, cristiana, o la que ellos profesaban. Entonces ellos hacen esa unión de ahora sí que de conocimientos, uno por parte de los españoles y otro que ya tenían ellos. Entonces quieren hacer esa unión entre toda la información y no quieren perder también su autenticidad y plasman a ese Cristo que les están enseñando, nuevo, entre comillas, sobre esa cruz de espejo, que en un momento dado pudiera ser que ellos vieran en eso a su Tezcatlipoca. Y yéndonos un poquito a la investigación, caemos en cuenta que la festividad de este dios era en marzo también. Entonces puede haber esa relación también de que haya esa unión del Señor de la Conquista y Tezcatlipoca y San Miguel Arcángel en septiembre. Entonces había estas hay estas dos festividades hasta la actualidad. Entonces ese dato también es muy interesante y vamos, ahora sí que muy importante que lo conozcamos para también saber cómo en ese momento estaban también ellos pensando, cómo sentían ese nuevo dogma, cómo lo pudieran ellos aceptar, de qué manera. Y bueno, todos estos son a través de informes, de visualizar el espacio y de analizar cada elemento de la capilla, ahora sí que hasta los materiales, porque dentro de la capilla se han encontrado piedras talladas que me hacen suponer que fueron también del basamento o de la pirámide prehispánica que hubiera ahí, que se demolió y que volvieron a usar ese mismo material para la construcción de esta capilla. Pues ahora sí que a grandes rasgos eso es lo que yo puedo comentar de esta increíble capilla, y que a final de cuentas esta me dio pauta para empezar a estudiar las capillas virreinales que existen ahora sí que por todo el municipio de San Miguel de Allende, que más o menos son como 300, y que en un momento dado pude yo adaptar algunas, incluirlas dentro de una ruta de capillas que se creó, que fue el estudio de mi tesis, precisamente primero para la conservación de ellas, la preservación y la puesta en valor de estos inmuebles tan importantes que se tienen en San Miguel de Allende. Y segundo, bueno, para que se conocieran a través de una ruta que pudiera la gente venir y
ahora sí que viajar a través de estos senderos y llevarnos a las capillas y a través del tiempo ver todos estos elementos tan importantes que nos dan mucha información para la historia, ahora sí que de San Miguel y de sus pobladores. Entonces tenemos esta ruta que se hizo por algunas capillas, no son muchas, en total fueron 13 capillas dentro de esta ruta, pero bueno, hay una infinidad y ahora sí que necesitamos mucho más tiempo para poder continuar todos los estudios que pudiera hacerse para la información de todas las demás capillas. Claro. No sé si estarás de acuerdo conmigo con que sí, la fachada de San Miguel Viejo, pues da para una investigación muy larga y profunda acerca de los simbolismos que tiene, porque mencionas ya Tezcatlipoca como una posibilidad de incorporar al cuerpo de la fachada la imagen de su Dios. He escuchado por ahí también otra versión acerca de que esa imagen que lleva a los que pudieran ser ángeles, o pudiéramos llamarles ángeles, también son de los generales aztecas que llevan al sol a su descanso por ahí, y también el San Miguel que se presenta en la fachada, pues es un San Miguel zurdo, y también Huitzilopochtli era el colibrí zurdo, ¿no? Entonces, que es una situación un poco extraña, ¿no? Tal vez también extraña es una imagen del pintor Gómez que está en el templo de San Rafael con un San Miguel con un estandarte de la Guadalupana. Sería algún cambio del autor, ¿no? Pero lo cierto es de que está blandiendo la espada San Miguel con la espada izquierda. Hay también en esos elementos prehispánicos que mencionaste ya, pues hay la documentación suficiente para creer más aquel documento que presenta la familia de Fernando de Tapia cuando reclama que él estuvo en este lugar de San Miguel Viejo y que el doctor David Wright lo ubica aproximadamente por los años 30, que probablemente, bueno, pues sí hubo ahí cierta construcción previa y que después él lleva junto con don Nicolás de San Luis Montañés a Fray Juan de San Miguel para establecerse en esa parte, que después Fray Bernardo lo habrá de cambiar después de algún tiempo a lo que conocemos como el Chorro, que extrañamente no tiene un nombre ni purépecha, ni pame, ni otomí, que son los grupos, las familias que venían acompañando a los conquistadores y a Fray Juan en esa pintura histórica que tenemos en la parroquia de San Miguel, pero que nos da cuenta de que el nombre, cuando menos eso nos dice Hernando Herrera en su historia, que era conocido como Izcuinapan. Entonces, nada de que los perritos descubrieron los manantiales, ni nada de eso, ¿no? Porque, pues, las dos laderas del cerro del Monte Queuma y San Antonio, pues estaban llenas de ojos de agua, ¿no? Entonces, pero es un nombre náhuatl, entonces es extraño. Atotonilco también es un nombre náhuatl, Cocomacan es un nombre náhuatl, lo que ratifica la presencia de los aztecas que por diferentes razones fueron replegándose e hicieron frontera a esta parte del río Laja y Lerma, ¿no? Pero
Como dices, bueno, hay muchísimas cosas que se deben de seguir eh, analizando para poder seguir entendiendo lo que es esa hermosa capilla de Casqueros. Yo no sé si tengas tú otra versión, pero yo siempre he andado buscando por qué Casqueros o qué son los Casqueros. Y me encuentro una versión que los que vendían vísceras de buey eran personas a las que se les llamaba casqueros. Y dada la forma de matanzas tan grandes que se hacían en San Miguel, yo no dudo que las personas que vivían en aquel tiempo en San Miguel Viejo, bueno, pues podían ser comerciantes de este tipo de alimentos que todavía para buena parte del pueblo mexicano, pues sigue siendo el alimento posible, ¿no? Las vísceras. Entonces, creo que no está tan aventurada, salvo tu mejor opinión, el hecho de que Casqueros haya sido una especie de barrio, una especie de comunidad en donde habitaban mayormente personas que se dedicaban a este tipo de comercio. Sí, efectivamente, esa es la versión que también yo me sé ahora sí que las vísceras que se trabajaban en esa zona y por eso se le llama casquero. Sí, Exacto. definitivamente, así es. Y bueno, pues dejamos por allí a don Toño, que sigue cuidando celosamente la capilla de Casqueros. La familia de él era la que estaba anexa prácticamente, ¿no? Los señores Ramírez. Sí, Sí, claro. estaba junto ahí, aunque después ya la población, bueno, fue removida un poco más arriba, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ha sido muy buena la información y te lo agradezco y te felicito por el cariño que le tienes a nuestra tierra, a la que te has quedado y que es para nosotros de veras una satisfacción que gente preparada y que sigue en su preparación cotidiana, bueno, pues mejorándose para mejorar el servicio que se presta a San Miguel y sobre todo en beneficio de conocer, de echar un poco de luz acerca de todo esto que en muchas ocasiones no es, no es desconocimiento, ¿no? Es simplemente una oscuridad plena la que hay, porque hay que dar cada quien su interpretación. Olga, muchas gracias. No, pues de nada, aquí estamos a la orden. Gusto en saludarte. El gusto es mío y este fue un programa más de Huellas del Camino Real. Muchas gracias. Gracias. No, gracias.